Muy bien, jóvenes. La clase anterior nosotros estuvimos viendo sobre lo que es la geometría de los sólidos, ¿no? Geometría de los sólidos en el espacio se refería a cuerpos que tienen 3 dimensiones. También vimos que estos cuerpos están formados por lados, ¿no? O por caras, los cuales tienen caras planas y caras curvas, ¿no? Caras planas, por ejemplo, como los prismas, las pirámides, y caras curvas como un cilindro, un cono o una esfera, ¿sí? A la unión de dos caras, el lugar donde se unen dos caras, se conoce como arista, ¿sí? Y el punto donde se cruzan 3 o más aristas se conoce como vértice. ¿Bien? Esto nosotros vimos la clase anterior. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla para continuar. Bien, vamos a ver ahora cómo calcular la distancia entre puntos en un sólido. No se olvide que estamos trabajando con objetos o con figuras de 3 dimensiones. ¿Sí? De 3 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo hallar la distancia entre puntos en un sólido. Vamos a analizar un poquito la guía. Podríamos necesitar calcular la distancia entre dos vértices de un sólido, ya que vimos quedado claro que es un vértice, o la distancia entre un vértice y el punto medio de una arista. Eso ya vamos a hacerlo también. O la distancia entre los puntos medios de dos aristas. Lo que es arista también ya teníamos claro, ¿no? Por ejemplo, entre H y G, que vemos aquí, esa es una arista, ¿sí? Entre D y H, esa es una arista. ¿Y cuál es el vértice? Por ejemplo, solamente el punto H, solamente el punto G, solamente el punto C. Esos son los vértices. Nosotros podemos hallar la distancia entre cualquier vértice o entre puntos medios de una arista. Por ejemplo, entre E y H es la arista. ¿Cuál es el punto medio? La mitad de esa arista. ¿Sí? Podríamos nosotros calcular distancias en un sólido entre cualquiera de esos puntos. Para hacerlo, primero necesitamos identificar triángulos, rectángulos y utilizar el teorema de Pitágoras. Nosotros, para calcular la distancia entre vértices y puntos medios de arista, vamos a necesitar identificar triángulos y rectángulos para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, para comenzar y recordar, vamos a analizar un poquito sobre el teorema de Pitágoras, para que ustedes recuerden y esté un poquito más claro. El teorema de Pitágoras, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hallar valores de distancia en lo que se refiere a triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Por ejemplo, ¿cuándo un triángulo rectángulo? Yo tengo aquí el siguiente triángulo. ¿Cómo yo sé que estoy hablando de un triángulo rectángulo? Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. No se olviden que es un triángulo, ¿no? Tiene 3 lados, todo triángulo tiene 3 lados. Uno de sus separaciones entre dos lados mide 90 grados. Cuando tenemos de esta manera un triángulo, cuando una de sus separaciones, sabemos que un ángulo es la separación que hay entre dos aristas, entre dos líneas. Cuando tenemos que esa separación en uno de ellos es de 90 grados, nosotros automáticamente hablamos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo está formado por catetos y por la hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son los lados que están junto al triángulo rectángulo, los adyacentes se llaman. Cuando siempre que se agarra la palabra adyacente es lo que está junto. Y cuando se usa la palabra opuesto es lo que está al frente. ¿Sí? Adyacente es lo que está junto, opuesto es lo que está al frente. Entonces, ¿cuáles son los catetos? Los lados que están adyacentes al ángulo de 90 grados. Este sería un cateto y el otro. ¿Sí?
los lados que están adyacentes al ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Este vendría a ser nuestra hipotenusa. ¿Sí? Podemos darle nombres de variables para hacerlo más sencillo. Podemos decir que este cateto es A, este cateto es B, y la hipotenusa la podemos nombrar como C. A, B y C. En teorema de Pitágoras tenemos nosotros la siguiente fórmula, la siguiente ecuación. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, pero elevados al cuadrado. ¿Sí? Teorema de Pitágoras, nuevamente. La ecuación del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, valor de C, elevado al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos, de sus dos lados, pero elevados al cuadrado. ¿Sí? Con esta pequeña fórmula, ecuación, nosotros somos capaces de hallar muchos valores en lo que tiene que ver con triángulos rectángulos, para poder hallar los valores tanto de los catetos como de la hipotenusa, dependiendo de qué valores nosotros tengamos. ¿Sí? Podemos hacerlo con esta fórmula. No se olviden que esto se aplica ¿a qué? A triángulos rectángulos. ¿Cuánto un triángulo rectángulo? Cuando uno de sus separaciones, de sus distancias entre dos líneas, mide 90 grados. Y los otros ángulos que no conocemos, la suma de sus otros ángulos me va a medir también 90 grados. Me voy a imaginar que aquí este ángulo mide 50 y el de acá, por lo tanto, tiene que medir 40. ¿Por qué? Porque los otros dos ángulos, que no son el ángulo de 90 grados, al sumarlos me tiene que dar 90 grados. ¿Sí? Si el uno mide 20, el otro obviamente tiene que medir 70. ¿Sí? 90 más 90, allí tenemos 180 grados. ¿Sí? Para que el triángulo sea rectángulo, uno de sus ángulos tiene que medir 90 grados. Los catetos son los lados que están adyacentes al ángulo de 90 grados y la hipotenusa es la que está al frente. La hipotenusa, debido a esto, como tiene una separación de 90 grados entre los catetos, la hipotenusa siempre va a tener un valor mayor. ¿Sí? No va a haber manera de que la hipotenusa tenga un valor menor a estos de acá, porque la separación es de 90 grados. Entonces siempre la hipotenusa va a ser más grande. Yo puedo tener un triángulo rectángulo así, ¿verdad? Pero la hipotenusa, al haber la separación aquí de 90 grados, siempre va a tener un valor mayor. No importa cuáles sean las medidas, puede ser así. Igual, la hipotenusa siempre va a tener un valor mayor a los catetos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, que nos sirve para calcular valores de triángulos rectángulos. ¿Sí? Bien. Esto nosotros lo vamos a usar para hallar valores con figuras sólidas, con cuerpos en 3 dimensiones. Yo voy a dibujar la siguiente figura. Voy a dibujar un octoedro, tal como el que está, bueno, parecido al que está en el ejemplo, con otros valores. No es un cubo, por si acaso, aunque parece, pero no lo es. Bueno, más o menos. ¿Ya? Yo a cada uno de los vértices, yo ya sé que los vértices son estos, ¿no? Los puntos donde se unen 3 o más aristas. Estos son mis vértices. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices en esta figura. A cada uno de los vértices les voy a dar una letra en mayúscula. A, B, al de aquí le voy a poner C, D,
E, F, al del fondo G y al de aquí H. Cada uno de los vértices le di una letra mayúscula. Voy a tener la distancia, una altura de B, vamos a ver, una altura de 6, quiere decir que de B hay una distancia de 6, aquí, sí, una altura de 6, y voy a tener también una profundidad tendría que ser aquí así, de 4. Sí. Voy a tener una profundidad de 4. Bien. Y voy a tener acá, sí, tengo que obligatoriamente poner este valor de 10. Bueno, vamos a usar esos valores. Altura de 6, ancho de 10, profundidad de 4 tiene nuestra figura. Yo creo que hasta allí no hay ningún problema. He marcado los vértices con letras mayúsculas para poder realizar los ejercicios. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros vamos a hallar la distancia entre vértices aplicando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si yo les digo la distancia entre B y C, ¿cuál sería? Es sencillo, porque la distancia entre B y C, ya está, ¿no? Si entre A y B la distancia es 10, entre B y C, ¿qué es? Es 10 también, ¿verdad? Sí. Son lados que están con la misma, con el mismo valor, ¿sí? Debido a que estamos hablando aquí de un rectángulo, la cara que tenemos aquí, entonces obviamente la distancia que tiene 10 aquí también tiene que ser la misma para la arista que está paralela. Igual, la que hay entre B y A, si yo digo entre C y D, ¿cuál es? Es la misma. Entre C y D hay una distancia, si entre B y A es 6, entre B y C, entre C y D también es 6. Allí no habría problema. Pero, ¿qué tal si yo quiero hallar la distancia entre el vértice A y el vértice C? Entre el vértice A y el vértice C. ¿Dónde está A? A está aquí. ¿Dónde está C? C está acá. ¿Qué debo hacer en este caso? Debo hallar triángulos rectángulos para yo poder usar el teorema de Pitágoras y hallar esos valores. ¿Sí? Entonces yo esta parte frontal la voy a dibujar acá aparte para que les quede más claro. La voy a dibujar solamente en 2 dimensiones. Aquí tengo A, tengo D, tengo C y tengo B. Estoy dibujando lo mismo, ¿no? Aquí tengo la altura de 6, tengo el ancho de 10, el de 4 no necesito porque solamente es la parte frontal. Nada más. Quiero hallar la distancia entre ¿qué? Entre el vértice A y el C. ¿Qué quiero hallar yo? Quiero hallar esto. Esto yo quiero hallar. ¿Sí? Yo quiero hallar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Se queda igual el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Ya les había dicho que en lados paralelos mide lo mismo. Si aquí mide 6, acá ¿cuánto va a medir? 6. Si aquí abajo mide 10, aquí arriba va a medir 10, porque estamos hablando de un rectángulo. ¿Sí? En este caso es sencillo de hacer. ¿Cómo yo puedo hallar esto? Este valor, si me doy cuenta, ¿qué es?
Yo aquí puedo formar un triángulo rectángulo de esta manera. Aquí así, puede ser aquí así, y aquí así. ¿Ya? Yo he formado aquí un triángulo rectángulo, porque yo sé que en un rectángulo la separación que hay entre cada uno de sus ángulos es de 90 grados. Aquí tengo 90, acá 90, acá 90 y acá 90. Eso ya lo sé. Entonces aquí yo he formado un triángulo rectángulo que A, C y D. ¿Sí? Usando los vértices A, C y D, yo he formado un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que voy a hallar entonces? Voy a hallar este valor. Este valor de aquí. Si yo formé este triángulo rectángulo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hallar? Si este ángulo mide 90, lo que está aquí al frente, ¿qué es? Es la hipotenusa. Entonces yo voy a hallar C. Voy a hallar el valor de C que no conozco. ¿Sí? ¿Usando qué? Los valores de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los que están adyacentes al ángulo de 90 grados. O sea, este lo podemos nombrar como A y este lo podemos nombrar como B minúsculo. Listo, entonces, ¿cómo voy a hallar la distancia entre A y C? A y C, ¿cómo se llama? Voy a hallar el valor de la hipotenusa. C cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado más B cuadrado. ¿Cuál es el lado A? El lado 6. 6 elevado al cuadrado más el lado B, 10 elevado al cuadrado. ¿Sí? De esto, si no entienden, no se preocupen, que esto vamos a hacer bastantes ejercicios. Voy a tratar de este tema hacerlo en este proyecto y en el siguiente también, porque sé que esto se puede llegar a confundir. Entonces tengo A cuadrado y B cuadrado. ¿Sí? 6 cuadrado más 10 cuadrado. Y simplemente tengo que resolver esto. Nada más. 6 al cuadrado, 36. 10 al cuadrado, 100. C cuadrado es igual a la suma 136. Pero yo no quiero hallar el valor de C al cuadrado. Yo quiero hallar únicamente el valor de C. Entonces, en ecuaciones, nosotros sabemos que una ecuación es una igualdad. Y para que una igualdad no se pierda, lo mismo que yo hago del lado izquierdo, lo debo hacer del lado derecho. Eso siempre hemos hablado. Aplicando las propiedades de los exponentes, de las potencias. ¿Cómo hago yo para eliminar este valor? Lo elevo a una raíz cuadrada. ¿Sí? Raíz cuadrada tiene que ser. ¿Por qué cuadrada? Porque este exponente está elevado al cuadrado. ¿Sí? Aplicando las propiedades de las potencias. Si yo tengo, por ejemplo, C elevado al cuadrado y lo elevo a la raíz cuadrada, esto yo puedo transformarlo a potencias. C es igual. El exponente que está dentro va del numerador y el valor de la raíz del denominador. 2 sobre 2 se puede simplificar, ¿verdad? 1, 1. Entonces, ¿qué me quedó? C elevado a la 1, que es lo mismo que decir únicamente C. Propiedades de las potencias. Por ese motivo, yo elevo a raíz cuadrada para poder eliminar esa raíz. Entonces, aquí se elimina la raíz y se elimina con este exponente y me quedó únicamente C. ¿C a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 136. La raíz cuadrada de 136 es 11.66 redondeado. 11.66. Listo. Entonces la distancia que hay entre A y entre C es 11.66. ¿Sí? Y de esa manera, aplicando el teorema de Pitágoras y para el uso del triángulo de rectángulos, nosotros formando el triángulo de rectángulos podemos hallar diferentes distancias. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. No es necesario que copien esto porque lo estoy grabando y lo voy a subir al canal de YouTube. Si desean pueden hacer capturas, si no, lo pueden volver a realizar, ¿no? En el canal que yo les envío, bueno, yo les voy a volver a reenviar.
Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Yo hallé la distancia entre A y entre C, ¿verdad? Entre A y entre C. Pero ahora voy a hallar la distancia entre a ver, déjenme ver. Entre B y entre F. ¿Sí? Entre B y F voy a hallar la distancia. La distancia entre el vértice B y el F. Voy a hallar la distancia entre los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que formar triángulos rectángulos. Yo les recomiendo que grafiquen la zona que van a hallar para. Podríamos hacerlo aquí mismo, pero yo los voy a acabar confundiendo más. Preferible grafiquemos aparte. Si tengo entre B y F, ¿qué necesito graficar? La parte superior, ¿no? Y voy a formar aquí mi rectángulo. Tengo el vértice D, F, el C, que es el que está acá, y el E, el de acá. ¿Qué voy a hallar? La distancia entre B y entre F. Aquí. Así de esta manera. Eso es lo que yo voy a hallar. Entonces debo poner los valores que tengo para, según eso, darme cuenta que necesito hallar. La distancia entre B y C, ¿cuánto es? Si aquí abajo es 10, acá ¿cuánto será? 10 también, 10 y 10, ¿sí? Obviamente, entre A y B es 10, entre B y C es 10 y entre A y F también es 10, igual que entre G y entre H. Ahora, entre B y E, la profundidad, ¿cuánto es? 4, porque la distancia entre D y H es 4, obviamente aquí entre B y E también va a ser 4, estamos hablando de un ortoedro. Entonces, vendría a ser aquí 4, y si de este lado es 4, acá también va a ser 4. Necesito hallar esta línea. Puedo formar el triángulo rectángulo aquí, como también lo puedo hacer acá, ¿no? Voy a formar el triángulo rectángulo aquí, de esta manera. Con esta zona voy a formar mi triángulo rectángulo. Yo ya sé que este es el ángulo de 90 grados. Y voy a hallar entonces, ¿qué cosa? La hipotenusa. Voy a hallar la hipotenusa en este caso. ¿A qué es igual a hipotenusa? C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Tengo sus catetos. Vamos a nombrar a este como A y a este como B. A minúscula, B minúscula. 4 al cuadrado más B, que vendría a ser 10 elevado al cuadrado. C cuadrado es igual. Tendríamos 16 y 10 por 10 serían 100. Tenemos la raíz cuadrada de 116, ¿no? Yo para eliminar, yo les había dicho, de la raíz cuadrada, como se trata de una ecuación, tenemos que hacer lo mismo los dos lados. Eliminamos y me queda únicamente C. Es parecido al anterior. La raíz cuadrada de 116 me da 10.77, redondeando a centésimas. 77. Entonces el valor que acabaría es de 10.77. Listo. Si yo tal vez hubiera tenido el valor de esta diagonal y no tenía el ancho de 10, pues lo pude haber también aplicado con esta forma. Vamos a hacer otro más. Otro ejercicio más. Ahora vamos a hallar la distancia entre un punto medio y un vértice. ¿Qué es un punto medio? Un punto medio es la mitad de una arista. Punto medio de una arista. ¿Cuál es la arista? Por ejemplo, entre A y B es una arista. Es donde se unen dos lados. ¿Sí? Entre B y C es otra arista. Entre B y E es otra arista. Donde se unen dos lados, esa es la arista. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a hallar la distancia entre un vértice, yo ya sé que el vértice es la unión de tres o más aristas, y un punto medio de una arista. Bien, vamos a ver que vamos a hallar entre el vértice D y el punto medio. Punto medio entre F. Punto medio entre F y H. Ya, eso vamos a ver. El vértice D y el punto medio entre F y H. Voy a graficar eso aparte, como yo recomiendo siempre. Tengo aquí D, tengo aquí F, entonces tengo que graficar este lado. Lo voy a graficar aparte. Tengo el vértice D, el de arriba es el C, el de acá es el F y el de atrás, el fondo es H. ¿Qué es lo que yo voy a hallar? Entre el vértice D y el punto medio entre la arista FH. Esta es la arista FH, ¿no? FH. ¿Cuál es el punto medio? La mitad. Sí. La mitad que hay entre F y H. Yo voy a hallar ¿qué cosa? Esto. La distancia que hay desde el vértice D hasta el punto medio entre la arista F y H, y voy a formar un triángulo rectángulo de esta manera. Es parecido al anterior, solamente que ahora ya no estoy haciéndolo entre vértice y vértice, ahora estoy haciéndolo entre un vértice y un punto medio. Un punto medio que está en la arista FH. Y vamos a colocar las medidas que tengo. Entre D y H tengo la profundidad que es de 4. Entre D y C tengo la altura que es de 6. Aquí tengo 4, acá tengo 4. Aquí tengo 6, acá tengo 6. Si hablo del punto medio, ¿qué significa? Que es únicamente la mitad. La mitad de 6, ¿cuánto es? Es 3. Entonces la distancia que hay aquí acá es 3. Entre H y el punto medio es 3. Sin necesidad de hacer tanto cálculo, nosotros simplemente con el gráfico y ya nos podemos dar cuenta de cuánto es su valor, ¿no? Si entre F y H la distancia es 6, la mitad ¿cuánto es? Es 3, entonces la distancia entre H es de H hasta este punto medio es 3, aquí no, la distancia aquí es 3, que es el valor que yo necesito. ¿Por qué no uso el 6? Porque la distancia de 6 es desde H hasta F, es todo. Y yo no necesito de todo, yo nomás necesito desde H hasta el punto medio que es 3. Entonces ya tengo los valores, con eso puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular. Como este es el ángulo de 90 grados, lo que yo voy a hallar, lo que está es al frente, que es la hipotenusa. Y hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. Los vamos a nombrar a este como A y a este como B. Tendríamos A al cuadrado, que vendría a ser 4 al cuadrado, más, y B cuadrado, que vendría a ser el valor de 3, no 6. Mirad, es la distancia desde H hasta el punto medio. 3 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado me va a dar C. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. C cuadrado. Igual, tenemos 16 más 9 son 25.
yo necesito hallar únicamente de C, entonces pongo una raíz cuadrada para que se elimine el exponente al cuadrado. Si aquí fuera cúbico, que no lo va a hacer, pero si fuera elevado al cubo, tengo que elevar a una raíz cúbica para aplicar la propiedad de los exponentes. Pero en este caso, elevamos al cuadrado. Con eso se elimina la raíz y el exponente. Tenemos C igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. 5 por 5, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y tengo entonces que este valor de aquí es de 5. La distancia que hay desde el punto medio hasta el vértice D, esta distancia es de 5. 5, C igual. C minúscula, no confundirse con los mayúsculos que son los vértices. Y listo. Ya hemos calculado otra distancia. Aplicando el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas más adelantito, que vamos a hacer ejercicios de esos, pero más adelante todavía no. Podemos nosotros hallar distancia entre vértices y entre puntos medios de arista, o también entre puntos medios y puntos medios. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Esto también va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube para que ustedes puedan revisar después.